Buenas tardes, familia GDE. Hemos preparado este momento exclusivamente para alabar, para adorar al Padre Celestial, para que juntos en armonía nos dispongamos a escuchar su palabra también, a crecer juntos en espíritu, en libertad. Queremos disponer de estos tiempos únicamente para que juntos podamos exaltar al Padre. Así es que te invitamos a que te quedes con nosotros y disfrutes de este momento de adoración. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Y yo me asombro, maravillo, y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Una vez que hemos disfrutado de este momento de alabanza y adoración, pasemos a un tiempo de reflexión. Escuchemos juntos su palabra. Muy buenas tardes, familia GD. Continuamos con la iglesia en casa, ahora con la reflexión en la palabra de Dios. Tomando el texto que está en el Evangelio de Juan 15:13, que dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Tomando como base este texto del Evangelio de Juan, el sermón en el que vamos a meditar hoy lleva por nombre Sublime Amistad. Sublime amistad produce, en primer lugar, identidad. Sublime amistad produce, en segundo lugar, lealtad. Sublime amistad produce, en tercer lugar, compromiso. Irena Sendler o Irena Sendlerova nació en Varsovia el 15 de febrero de 1910 y murió el 12 de mayo del año 2008, también conocida como el ángel del gueto de Varsovia. Su padre fue el médico Stanisław Krysanowski, que fue también un médico reconocido. Desde su infancia, Irena sintió simpatía por los judíos, pero su padre falleció en el año de 1917 a causa de un tifus contraído al tratar a varios pacientes rechazados por sus colegas. Muchos de esos pacientes, precisamente, eran judíos. Tras su muerte, la muerte de su padre, los líderes de la comunidad judía ofrecieron pagar los estudios de Irena. En la Polonia de la preguerra, ella se opuso al sistema de discriminación adoptado por algunas universidades, y ello dio como resultado que fuera suspendida de la Universidad de Varsovia durante 3 años. Cuando Alemania invadió el país en 1939, ella ya era una enfermera que trabajaba en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, el cual llevaba los comedores comunitarios de la ciudad. Allí trabajó incansablemente para aliviar el sufrimiento de miles de personas. Gracias a ella, estos comedores no solo proporcionaban comida para huérfanos, ancianos y pobres, sino que además entregaban ropa, medicina e inclusive dinero. En 1940, los nazis crearon un gueto en Varsovia e Irena, horrorizada por las condiciones en que se vivía allí, se unió al Consejo para la Ayuda de los Judíos, de nombre Segota. A lo largo de 1 año y medio, hasta la evacuación del gueto en el verano de 1942, consiguió rescatar a más de 2.500 niños por distintos caminos o vías. Comenzó a sacarlos en ambulancias como víctimas de tifus, pero pronto se valió de todo tipo de subterfugios que sirvieran para esconderlos: sacos, cestos de basura, cajas de herramientas, cargamentos de mercancías, bolsa de patatas, incluso ataúdes. En sus manos cualquier elemento se transformaba en una vía de escape. Ella era la única que sabía los nombres y las direcciones de las familias que albergaban a los niños judíos. Soportó la tortura y se negó a traicionar a sus colaboradores o a cualquiera de los niños que estaban ocultos. Fue sentenciada a muerte, pero los miembros de Segota consiguieron evadir a los soldados alemanes encargados de su ejecución. Mientras esperaba la muerte, un soldado alemán se la llevó para un interrogatorio adicional. Al salir, le gritó en polaco: «corra». Al día siguiente, halló su propio nombre en la lista de los polacos ejecutados. En 1944, durante el alzamiento de Varsovia, guardó las listas con los nombres en 2 frascos de vidrio y los enterró en el jardín de su vecina para asegurarse de que llegarían a las manos indicadas si ella moría. Al finalizar la guerra, Irena misma los desenterró y le entregó las notas al doctor Adolfo Berman, el primer presidente del Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes, pues quería que un día se pudieran los niños sobrevivientes recuperar sus verdaderos nombres,
su identidad, sus historias personales y sus familias. Irena Sengler, según ella lo expresó, decía: cada niño salvado con mi ayuda fue la justificación de mi existencia en la tierra y no un título para recibir la gloria. Así como en la vida de esta mujer, que la sublime amistad produzca en cada uno de nosotros identidad, lealtad y compromiso. Sublime amistad produce, en primer lugar, identidad. En el libro del profeta Isaías 41:8, están escritas estas palabras: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia, Abraham, mi amigo. El ser humano necesita entablar relaciones de afecto con sus semejantes para poder crecer emocionalmente, para poder madurar, para poder sentirse cómodo, tener una identidad. Sin embargo, la amistad no solo debe circunscribir al aspecto terrenal y humano. En esta existe una relación de afecto que se establece entre dos personas y que muchas veces sobrepasa la fuerza de una relación familiar, la cual se cultiva con el trato asiduo, con respeto, con una relación interpersonal de amor que tiende al encuentro, donde se comparte la confianza y también la donación mutua. Se busca el bien de la persona amada por encima del propio bien. El resultado que se busca en la amistad es siempre el de una cierta igualdad, en el sentido de que los amigos o son iguales por ideales, por simpatía, por gusto, o se hacen iguales por el hecho de compartir. En una sana amistad, la persona se siente realizada, no utilizada, porque a su vez se siente amada y capacitada para amar. Se siente valorada y aceptada, y siempre tendiente a crecer, no a decrecer. La Biblia contiene ejemplos de amistad humana, como son David y Jonathan, Ruth y Noemí, Usaí y David, Pablo y Timoteo, entre otros. Pero hay una dimensión más maravillosa en la relación de amigo. Como pudimos ver en el texto que les leí de Isaías, Abraham es llamado amigo de Dios. Y esto es debido a la intimidad de la relación de Abraham con el Dios Altísimo, así como de las cualidades que Abraham destacó a lo largo de su vida y que lo hicieron una persona digna de confianza. Y es precisamente debido a esta amistad con Dios que surgirá un pueblo que tendrá a su vez una identidad propia, totalmente diferente de los pueblos de su época y de los pueblos de esta parte del mundo. Un pueblo que cree en un solo Dios, el único Dios verdadero. También encontramos, por otro lado, en un ejemplo de amistad, cuando el Señor Jesucristo llama a sus discípulos amigos en virtud de esa misma relación de intimidad y de estrechez. Podemos también notar que encontramos la palabra amigo que usó el Señor Jesucristo para dirigirse a Judas, pero simplemente en una expresión de cortesía, como se puede ver el uso en otros pasajes semejantes del Nuevo Testamento.
A la luz de la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento, la amistad encuentra su fuente y plenitud en Dios. Es el Dios de la alianza o pacto de amor esponsal. Es el Dios de amor revelado por el Señor Jesucristo. Dios mismo se comunica al hombre para que éste se sienta amado y capacitado para amarle con su mismo amor y su misma vida divina participada. Dios mismo ha derramado su amor en nuestros corazones. A los santos o fieles se les ha llamado amigos de Dios. Como Dios es amor del Padre y del Hijo, en la unidad de su amor común, el Espíritu Santo desea desde siempre participar fuera de sí su amor de benevolencia y de amistad. Este amor de Dios está al comienzo de la creación y de la redención de los seres humanos, capaces de devolverle a Dios el amor con que Dios nos ama. Sublime amistad produce, en primer lugar, identidad. En el Evangelio de Mateo 22, del versículo 15 al 22, se narra el siguiente hecho. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Desde aquí hasta el final del capítulo del Evangelio de Mateo, encontramos 4 preguntas y 4 respuestas que muestran la creciente tensión entre el Señor Jesucristo y las autoridades judías. Y esta es una de ellas. ¿Es lícito dar tributo a César o no? En la primera cuestión, ve Mateo un complot protagonizado por los discípulos de los fariseos y herodianos. Los discípulos de los fariseos pueden preguntar fingiendo una curiosidad inocente. Los herodianos son adictos a un poder establecido o respaldado por los romanos. El asunto en discusión es el tributo debido al César. Este impuesto fue una realidad que sufrieron tanto el pueblo judío como las comunidades cristianas bajo el dominio del Imperio Romano. La pregunta intenta conducir a Jesús a un terreno en extremo peligroso. Es la vertiente económica de la política, en la cual se juega la lealtad y la sumisión al poder imperial. Es así que incluso los recaudadores iban a veces acompañados por soldados romanos. La respuesta del Señor Jesús es habilísima e inteligente. Si reconocen el curso legal de la moneda, es que han entrado en el sistema económico y deben aceptar sus consecuencias.
pero por encima de cualquier poder humano está Dios. Jesucristo rompe los hilos de la red que le tiende y eleva su enseñanza a un nivel superior, de más alto alcance. Jesús no tuvo la intención de dividir el mundo en dos reinos, el de Dios y el del César, poniéndolos en un plano de igualdad. Tampoco quiso establecer dos órdenes separados, uno humano, otro divino, que nada tiene que ver con las cuestiones terrenales. El Estado no es el valor supremo y por eso Jesús se apresura a poner en claro que mucho más importante son los deberes para con Dios, quien siempre nos remite al otro, a todos los seres humanos doloridos, porque la mayor gloria de Dios es que el pobre viva. La moneda que lleva la efigie del César le pertenece a él en calidad de tributo, pero el ser humano que lleva impresa la imagen de Dios se debe a su Creador. Él le da identidad. Pertenecemos a un mundo donde hay muchas formas de identidad, del mercado de consumo, por ejemplo, del mundo de la moda, del poder, del dinero y el prestigio, de la supremacía racial. Cada uno de ellos reclaman su culto, reclaman sacrificios, adoración, adhesión fanática e irracional. Estamos en un mundo y no podemos escapar físicamente de él, pero Jesucristo nos invita a mantener nuestra conciencia libre y autónoma. Al reino de Dios, nosotros los que creemos en él, pertenecemos. Sublime amistad produce identidad. Sublime amistad produce, en segundo lugar, lealtad. En el libro de Proverbios 27:9, está registrado lo siguiente: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. El factor común en este segmento de la Biblia es la rectitud en las relaciones, especialmente la integridad en las relaciones de amistad. De nada vale tener muchos amigos si en ninguno se puede confiar. La amistad íntegra nunca es encubridora, corrige abiertamente y con libertad. Nunca es lisonjera ni engañosa. Con toda razón, afirma la palabra, la misma corriente de esta sabiduría: quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. El consejo del amigo endulza el ánimo en todo momento, y es que la lealtad en la amistad es uno de los elementos más importantes, pues hace que esta relación se vuelva confiable. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, del versículo 36 al 38, están estas palabras del Señor Jesucristo. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús y sus discípulos se dirigen al Monte de los Olivos, donde el Señor hace un nuevo anuncio de su muerte y menciona las consecuencias que ocurrirán entre sus discípulos: escándalo y dispersión. A estas palabras proféticas de Jesús responde Pedro, asegurando que aunque todos se escandalicen, él
no lo hará. Jesús desenmascara el orgullo de Pedro, prediciendo su triple negación. A lo largo del Evangelio, notamos que Jesús está con sus discípulos. Sin embargo, sus discípulos no están realmente con él. Judas lo entregará en manos de sus adversarios. Pedro, Santiago y Juan no serán capaces de velar ni siquiera una hora con él. Los que antes habían profesado su fe en él lo abandonarán y huirán. El mismo Pedro, que había hecho una firme confesión de lealtad, lo negará 3 veces. Había afirmado ante el Señor que daría su vida, que lo seguiría. Sin embargo, esto no fue así. Esta actitud de quienes convivieron, aprendieron y presenciaron los milagros del Señor parecería actualmente como algo inconcebible, algo increíble. Pero en realidad, ¿cuántas personas en el presente siguen cometiendo el mismo error? Quienes también en su vida han presenciado maravillas, quienes han visto en persona cambios extraordinarios, que han podido tener una transformación que solo era posible por la palabra y el Espíritu del Señor Jesucristo. Ahora también niegan al Señor todos los días con su actitud indolente, insensible, indiferente, sobre todo con las personas que sufren, con las personas que están en condiciones de pobreza, de enfermedad, de hambre, o de aquellos que olvidan a sus propios familiares que están en la vejez. ¿Cuántos de nosotros, guiados por la emoción y el fervor temporal, también decimos que seguiremos a Jesús a cualquier lado? Pero cuando la situación o las circunstancias se complican, como la situación actual, nos acobardamos y nos echamos para atrás en todo aquello que habíamos prometido en no fallarle. Sublime amistad produce lealtad. En el libro de Hechos 9, del versículo 26 al 28, dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Toda persona necesita apoyo, necesita el apoyo de la amistad cuando se siente en soledad. Un hombre llamado José era tan notable en su forma de ayudar que fue una gran ayuda para todos y se ganó el apodo de hijo de consolación o Bernabé de los cristianos en Jerusalén. Bernabé siempre estuvo dispuesto a estimular y fue de gran ayuda a la gente que lo rodeaba. Es interesante notar que Bernabé, donde quiera, estimulaba a los cristianos, a grupos de inconversos que se convirtieron en creyentes. Las acciones de este hombre fueron cruciales en la iglesia primitiva. Cuando Pablo llegó a Jerusalén la primera vez, luego de su conversión, los cristianos de la localidad estaban comprensiblemente reacios a darle la bienvenida. Pensaban que la historia de su conversión era una trampa para capturar a más cristianos. Solo Bernabé estuvo dispuesto a brindar su amistad y a poner en riesgo su vida, reuniéndose con Pablo para luego convencer a los demás que su antes enemigo era ahora un creyente ferviente en Jesús. Esta amistad fue crucial
pues Bernabé fue el que animó a Marcos para que viajara con él y Pablo a Antioquía. Marcos se unió a ellos en su primer viaje misionero, pero decidió durante el viaje regresar a casa. Más tarde, Bernabé quiso invitar a Marcos para que se uniera a ellos en otro viaje, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Como resultado, los compañeros se separaron. Bernabé fue con Marcos y Pablo con Silas. Esto permitió que se doblara el esfuerzo misionero. El estímulo paciente de Bernabé recibió el premio eficaz de Marcos. Pablo y Marcos se reunieron más tarde en diferentes esfuerzos misioneros. Si alguien hoy en la actualidad está dispuesto a ser amigo de cada uno de nosotros, cuando nadie cree en cada uno de nosotros. Si alguien está dispuesto a ser nuestro amigo cuando estamos pasando momentos difíciles, incluso cuando nosotros mismos hemos perdido la confianza, el Señor Jesucristo siempre está dispuesto también a ser fiel y siempre nos motivará a cada uno para seguir adelante. Sublime amistad produce lealtad. Ser leal a sí mismo es el único modo de llegar a ser leal a los demás. Hay una frase anónima que dice que el que es leal eleva su mirada con humildad y el que es desleal con soberbia. La lealtad no depende de las circunstancias, pues es la permanencia de los principios. El ser humano que pierde la lealtad pierde la vida. Usted y yo estamos físicamente en un mundo, pero nuestra mente, nuestra alma y sobre todo nuestro espíritu anhela estar siempre con Dios y a Él le debemos nuestra lealtad. Sublime amistad, en tercer lugar, produce compromiso. En la primera carta de Juan 3:1, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El apóstol habla con admiración de la suprema grandeza del cristiano, de esa cualidad, de esa característica del cristiano. Desde ahora somos hijos de Dios, somos conforme a la imagen del Hijo, y todo ello es don y gracia de su amor. El Padre nos ha dado como gracia y signo de su bondad llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, revelándonos así la medida sin medida de su amor infinito. Esta realidad de los últimos tiempos está iniciada, pero no del todo completada. Es todavía objeto de esperanza, la plena manifestación de nuestra semejanza divina. Quienes poseen esta esperanza se van purificando y liberándose de la angustia y del pesimismo existencial. Viven en la gratuidad. Hemos recibido el amor de Dios y debemos corresponderle con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de ser. Su amor nos ha cambiado nuestra naturaleza, ha cambiado nuestra condición, nos ha dado un nuevo estatus, por lo que cada uno ya no vivamos en el desamparo emocional, no vivamos en la orfandad espiritual, no nos conformemos con las miserias de este mundo, vivamos plenamente de esta nueva realidad que nos ha dado el Señor Jesucristo. Como creyentes, nuestro mérito se basa en el hecho de que Dios nos ama y nos llama sus hijos. Somos sus hijos ahora, no alguna vez en el futuro distante. Saber que somos sus hijos nos anima a vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Obedeciendo siempre al Padre. Ser cristiano es hacer el bien y evitar el mal. Es saber darnos a los demás.
es tener un espíritu de servicio. Como Jesucristo lo dijo, no vengo a ser servido, sino a servir. Y todo esto en todos los campos de la esfera en la que nosotros nos desenvolvamos. Es nuestro deber corresponder al amor de Dios en compromiso. Ahora, en un mundo que el hablar sin compromiso es la moda. Sublime amistad produce compromiso. Continuando también en la primera carta de Juan, pero ahora en el capítulo 3, primera de Juan 3, de los versículos 16 al 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El verdadero amor no solo es un sentimiento, también es un acto. Produce dedicación abnegada y desprendida. El mayor acto de amor que cualquiera puede hacer es entregarse por los demás. ¿Y cómo podemos ahora entregar nuestra vida? Pues al servir a los demás sin pensar en recibir nada a cambio. Algunas veces es más fácil decir que estamos dispuestos a morir por otros que realmente vivir por ellos. Y esto implica poner en primer lugar los deseos de los demás. Jesús enseñó este mismo principio de amor. Estos versículos dan un ejemplo de cómo entregar nuestra vida en favor de los demás y ayudar a los más necesitados. Si algo nos ha dejado esta pandemia, si hemos recibido una enseñanza, y yo creo que la mejor enseñanza es la necesidad de que todos los seres humanos debemos ser solidarios, debemos actuar con empatía, debemos preocuparnos y sobre todo ocuparnos de los demás. Y esto incluye, como ya lo habíamos expresado en los puntos anteriores, es ayudar y preocuparse por los enfermos, a los que han perdido su empleo, atender a los adultos mayores. Y para ello se requiere dar lo mejor de nosotros, es decir, dar de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra dedicación, y también que no se nos olvide de cuidar el medio ambiente. Si dejamos de hacer todo esto, realmente no hemos aprendido nada. Sublime amistad produce compromiso. Eric Hansen es un médico cirujano que desde muy joven sintió el deseo de ayudar a los demás y sobre todo a los más necesitados. La labor que realiza Hansen es incansable por las múltiples enfermedades endémicas que se encuentran en el continente y sobre todo en África, especialmente en la región de Kenia. Sin embargo, las diferentes circunstancias no menguan su labor espiritual. Y él dice lo siguiente: estamos hablando de decenas de miles de niños. Eso es más de lo que podría hacer en mi vida. Y creo que el trabajo en el reino no se limita solo a llevar una cruz al cuello, expresa este médico misionero. Así como este hombre, que nuestra sublime amistad se vea reflejada en actos de amor al prójimo. Meditamos en esta tarde en la palabra de Dios con el sermón Sublime amistad produce en primer lugar identidad, sublime amistad produce en segundo lugar lealtad y sublime amistad produce en tercer lugar compromiso. Que esta sublime amistad que nos ha brindado, que nos sigue brindando Jesucristo, sea el parámetro para nuestra vida,
para todas nuestras relaciones de amistad, para todas nuestras relaciones de pareja, con nuestra familia. Que así como hemos recibido el amor de Dios revelado en Jesucristo, seamos capaces no solo de expresarlo y compartirlo, sino también de no conformarnos con menos. El Señor Jesucristo nos invita, por medio de su palabra, a vivir de su ejemplo. Le pido que haga la siguiente oración conmigo desde su hogar, se concentre y repita estas palabras. Bendito y amado Padre, en este momento te damos gracias por la nueva vida espiritual que nos has dado por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tomamos y agradecemos la oportunidad de ser verdaderamente tus hijos e hijas. En esta hora también reconocemos, Padre, que no nos hemos comportado como corresponde, que de palabra decimos ser cristianos, pero que en nuestros actos no lo hemos sido completamente, porque hemos preferido ser amigos del mundo y no obedecer tus mandamientos y enseñanzas. Por todo esto, Padre, te pedimos perdón y hacemos de manera libre y voluntaria el compromiso de obedecerte. Hacemos el compromiso de actuar con responsabilidad y de vivir conforme al amor que hemos recibido de ti, reflejado y demostrado en nuestro amor al prójimo, el cual no solo será de palabras y de pensamiento, sino que también será por obras. Bendito Padre, bendito Señor Jesucristo y bendito Espíritu Santo, gracias por tu sublime amistad. Amén y amén. Por favor, escuche la siguiente alabanza que también nos recuerda la sublime amistad. Muchas gracias. Caminaré por las aguas y no me vencerá.
fiel, Señor, no hay otro como tú. Tú eres fiel, Señor. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Aunque no estemos haciendo uso de las instalaciones en estos momentos, continúan nuestros compromisos económicos. Es por ello que agradecemos a todos aquellos que han mantenido este compromiso económico, aquellos que se han sumado a esta mayordomía económica. Y para quienes por alguna razón no han podido continuar con este compromiso, los exhortamos, los invitamos a que se sumen a esta participación, a que puedan participar y aportar sus ofrendas y diezmos. Síguenos en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, donde constantemente tendremos contenido que pueda nutrir tu espíritu. Te recomendamos las siguientes lecturas: El carácter del obrero del Señor, el comentario bíblico de Matthew Henry y, por supuesto, la colección de oraciones volumen 2. Recuerda que contamos también con los siguientes servicios para tu beneficio: radio, células de discipulado o domingo de iglesia en casa, curso de teología básica y, por supuesto, también el curso formativo para el servicio. Te esperamos. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estos momentos en donde pudimos disfrutar de la alabanza al Señor, donde pudimos juntos adorar a nuestro Padre. Te esperamos en un próximo domingo de Iglesia en Casa.